Hola, buen día. Hola. Buen día, ingeniero. Buen día. Seguiremos con los problemas, por favor. ¿Ya? Estamos en este problema 3, ¿no es cierto? Aquí dice determinar el peso específico de las partículas, el porcentaje de humedad y la compacidad relativa, dado los siguientes elementos, o sea, los siguientes datos. Peso del pignómetro, 436.18. Peso de agua más pignómetro. ¿Saben qué es pignómetro? Jóvenes. Por ahora. ¿Saben qué es pignómetro? Les pregunto. Un volúmetro, ¿saben qué es? Escúchame, cuando hagan el ensayo de gravedad específica con el auxiliar, han utilizado un frasco, ¿no es cierto?, que mide 500 centímetros cúbicos y tiene un cuello largo y tiene una raya. ¿Sí? Eso se llama pignómetro o volúmetro. ¿Ya? ¿Han hecho el ensayo de gravedad específica de los sólidos? ¿Qué eso es? Hola. Contésteme, por favor. si no han hecho para... Creo que con el auxiliar no lo realizamos ese ensayo. Todavía no lo hemos realizado ese laboratorio. Ya. Entonces hay que determinar. De todos modos, ahí para hacer GSUS, ¿no es cierto?, se utiliza un frasco de vidrio que tiene aire de 200, 250 centímetros cúbicos, también de 500. El que ustedes van a utilizar va a ser de 500. Ese de 500 es un frasco redondo, tiene un cuello. En el cuello hay una raya. Hasta ahí mide 500 centímetros cúbicos. Y en la barriga del frasco dice 20 grados. O sea, quiere decir que los 500 centímetros cúbicos mide cuando la temperatura ambiente está a 20 grados centígrados. Ahora, cuando aumenta la temperatura, el vidrio se dilata. Entonces ya no es 500. Será 501, 502, algo así. Varía un poco. Y cuando hace más frío, también se reduce, se contrae. No hay mucha la variación. De todos modos, eso a veces, para que sea exacto, hay que hacer corrección por temperatura. Se hace la relación de la viscosidad del agua, ¿no es cierto? Perdón, la viscosidad del agua, sí, está bien. La viscosidad del agua a la temperatura cualquiera de trabajo, dividido entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Eso nos va a dar un valor de corrección. Entonces, el valor que saquen ustedes GSUS en laboratorio, multiplican por ese valor para hacer corrección por temperatura para llevarlo a 20 grados centígrados. Entonces, el valor de GSUS siempre se expresa a 20 grados centígrados. Es una forma de corregir. Otra es que cuando se quiere un ensayo muy fino, digamos, ¿sí? Generalmente hay laboratorios que calibran sus frascos. Se hace una curva. Volumen, temperatura. Entonces van a ir midiendo, ¿no es cierto? Lógicamente, van a ir echando agua, ¿no es cierto?, al frasco, hasta la raya, y van a ir midiendo a 20 grados, supongamos, ¿no es cierto? Puede ser que sea 20 grados, 17 grados, 18 grados, 19 grados, 20, 21, 23, 20, etc. La temperatura del agua que sale de Santa Cruz, de su suelo, es aproximadamente 26 grados. Entonces quiere decir que la temperatura de trabajo está mucho mayor, entonces hay que corregir con esa temperatura. Entonces se hace una curva, decía, ¿no es cierto? Con diferentes temperaturas nos va a dar una curva. Entonces en ese momento, el volumen que ustedes van a usar en la fórmula ya no va a ser 500, o el frasco que están utilizando ya va a ser más grande, entonces sí es que es la mayor temperatura. Entonces en ese caso, si utilizan el volumen real del frasco con la corrección que se hace en el laboratorio,
entonces ya no necesitan corregir por alfa, por esa corrección que estoy hablando. Ahora, si no hay esa corrección del frasco, entonces necesariamente tienen que corregir con la viscosidad del agua a temperatura con la que están trabajando, dividido a 20 grados, o sea, la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Con eso tienen un factor de corrección. Ese factor de corrección le afectan al cálculo que hicieron, digamos, para el GSUS. Entonces, al GSUS se lo están refiriendo a 20 grados centígrados. Eso es el ensayo en laboratorio, ¿ya? Bien, entonces, saben, entonces un pignómetro no es más, también algunos lo llaman volúmetro o pignómetro, ¿ya? Bien, entonces el peso del agua más pignómetro quiere decir que es ese frasco más agua, hasta la marca que indica el frasco, ¿ya? Entonces aquí está pesando justamente 436.18 gramos. Y el peso del pignómetro con 30 gramos de suelo y agua al mismo nivel del frasco mide 445.07 gramos. Muy bien. Ahora dice, el peso del pignómetro con 30 gramos de suelo y agua al mismo nivel, entonces está pesando, aquí tenemos tres pesos. En estado natural tenemos 590 centímetros cúbicos y, centímetros cúbicos, el peso es de la masa, este es datos del suelo, en 1033 gramos. Y el peso 2, en estado suelto, estamos hablando de 3 estados de suelos: estado natural, estado suelto, estado compacto. Entonces, en estado suelto, el volumen de esa misma muestra es 699 centímetros cúbicos. Aquí le falta un 3 centímetros cúbicos. Y su peso es 870 gramos de peso seco, ¿no? Ahora, aquí el volumen 3 es 487 centímetros cúbicos y su peso es 870 gramos por centímetro cúbico, porque como es peso seco, entonces no varía. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Calculamos. Esta es la fórmula que ustedes van a usar en el laboratorio. Este es el peso de 30 gramos que estamos hablando, que es dato, por el peso específico del agua, vamos a considerar que es 1, y vamos a calcular el volumen de los sólidos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua, ¿verdad? De ahí estamos sacando esta misma fórmula, fíjense. Entonces, aquí para calcular este volumen de los sólidos, ¿qué estamos haciendo? El peso del volúmetro. ¿Qué necesitan? ¿Tienen esa fórmula, jóvenes? A ver, por favor, busquen su fórmula. Yo creo que deben tener, pues, para calcular qué SUS, hemos visto también en teoría. Ese valor que estamos hablando aquí, del peso, ¿no es cierto? El peso de ese, que es el peso del volúmetro o del frasco, si quieren, ¿no es cierto? Más agua. Aquí, es eso. Peso del volúmetro más agua. Más el peso del suelo seco, que estamos hablando, que es este de aquí. Entonces, el peso, ¿no es cierto?, más el frasco, más agua, más suelo seco, esto pesa 436.18 gramos. Y este es el peso del volumen más agua, que es igual a 445 centímetros cúbicos. Entonces, haciendo operaciones, ¿no es cierto?, tenemos entonces el valor de GSUS, que es 2.70. Sin embargo, aquí no está pidiendo la corrección por temperatura, entonces le vamos a tomar solamente este valor de 2.70. Pero si dijera, haga la corrección por temperatura, entonces tengo que dar datos de la viscosidad del agua
a diferentes temperaturas que 20 y tengo que dar la viscosidad del agua a 20 grados centígrados si es que les pidiera que hagan corrección por temperatura. En este caso no está pidiendo eso, entonces no estamos corrigiendo por temperatura. ¿Bien? Por eso no estamos afectando por ningún factor de corrección, fíjense. Muy bien, entonces con eso calculamos la gravedad específica. Estos son los datos que justamente que estamos sacando de aquí. Bien, ahora dice el peso específico de los sólidos, entonces ahora entonces lógicamente tenemos gamma su S más gamma del agua, entonces aquí voy a despejar directamente, ¿no es cierto? Va a ser G su S, que es G270, multiplicado por 1 que estoy considerando el peso específico del agua. Tenemos 2.70, entonces gamma su S es igual a 2.70 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces calculamos ya aquí el porcentaje de humedad, que son datos que estamos sacando de aquí. Peso húmedo más peso seco. Entonces aquí el peso, el peso húmedo, entonces 1073, y cuando está seco es 870. Divide entre 870. Multiplicado por 100 nos da 18.8%. Bien, ahora la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, también volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Entonces, aquí nos va a quedar volumen de la masa sobre el volumen de los sólidos menos 1, ¿no es cierto? Haciendo operaciones, aquí tengo 1. Entonces, bueno, a su vez, ¿esto qué es? También es igual a peso seco sobre gamma su S. Esto entonces, haciendo operaciones, esto viene aquí, peso de la masa por gamma su S sobre peso seco menos 1. Con eso calculamos la relación de vacío. Si quieren, ustedes pueden utilizar como fórmula, ¿no? Si quieren por acá, si quieren por esto, etc. Entonces estamos calculando la relación de vacío. Muy bien, entonces vamos a calcular la relación de vacíos en estado natural y en estado suelto y en estado compacto. Entonces, en estado natural, vamos a tomar el peso que nos está dando datos aquí. Aquí nos están dando, ¿no es cierto?, suelo natural, suelo suelto, compacto. De aquí estamos sacando los datos. Muy bien, entonces en estado suelto tenemos el volumen de la masa, es 590 por 2.7 dividido entre el peso seco. Pero la relación de vacío nos da 0.83. Y el siguiente cálculo lo hacemos para natural, pero para el máximo. Máximo es cuando está el suelo totalmente suelto. Entonces tenemos aquí 899 menos 2.7 dividido entre el peso seco, que esto no va a variar, 870, nos da 1.17. Ahora el E mínimo es cuando el suelo está bien compacto. Entonces en este caso el volumen era 487 por 2.7. Eso. Aquí es por. Aquí viene eso de aquí. Aquí es por, no es menos, por, igual que esto. Aquí viene eso. Por. Entonces 2.87 por 2.7 sobre 870 menos 1 da 0.51. Y después ya esta fórmula también les pedí que lo hicieran en su formulario, ¿se acuerdan? Que relación de, o sea, estamos calculando la compacidad relativa en función de 3 estados de suelo. Estado natural, estado máximo es cuando está suelto, en estado natural tal como se encuentra en el sitio, y el estado mínimo es cuando el suelo está compactado a la densidad máxima. Entonces, reemplazamos los valores que obtenimos por esta fórmula y calculamos la compacidad relativa. En este caso nos da 0.52. Esa es la compacidad relativa. Podríamos ser calculado también en función de gamma D. Hay otra fórmula que también les di en la parte teórica. Fíjense. Gamma D va a ser gamma D en estado natural, gamma D en función del estado suelto y gamma D cuando está compacto a la densidad máxima. También pueden calcular, le va a dar lo mismo, los mismos valores que esto. Sí.
Pero vamos, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo el uso de las fórmulas que les di en el capítulo 3, creo. Las 9 fórmulas básicas que le dije, ¿no es cierto? Todo eso, fíjense, simplemente es cambiando valores. Entonces vamos a hacer una aplicación justamente del peso específico sumergido, saturado, etc., ¿no? Entonces, de acuerdo a la figura, me estoy refiriendo a este problema. Trazar el diagrama de presiones efectivas debido al peso propio del suelo y del agua, de la arena sumergida. Está mal aquí. De la arena sumergida. Entonces tenemos el nivel freático está aquí y al menos 3.50, y aquí el nivel de agua vamos con 0,00, y abajo, ¿no es cierto? Si con 0,00 de aquí, entonces tengo aquí 6 metros, aquí 15 metros. Aquí estoy diciendo que es una arena, entonces aquí está la arena sumergida. Aquí la arcilla, si digo impermeable, quiere decir que esto no tiene humedad, no tiene agua. Estoy considerando como si fuera impermeable, que no pasó el agua. Entonces, aquí tengo GSUS 2.65, la porosidad 40%, aquí igualmente 2.65 y tengo una relación de vacíos de 0,6. Entonces, calculamos. Bien. Ahora, para poder calcular para este estrato, como tiene algo aquí, entonces calculamos el gamma sumergido. Va a ser GSUS menos 1 por 1 menos la porosidad por gamma del agua. Entonces tenemos todos los datos aquí. GSUS 2.65 menos 1 por 1 menos la porosidad expresada en decimales. Y tenemos aquí el gamma del agua es 1. Entonces el gamma sumergido es 0.99 gramos por centímetro cúbico. Bueno, ya teniendo este dato sumergido, ¿cuánto valdría el gamma saturado? Hola, ¿me escuchan? Si tengo el gamma sumergido igual a 0.99, ¿cuánto vale el gamma saturado? Hola. ¿Me escuchan? Sí, no se escucha. Ya se acuérdense, en la anterior clase ya hicimos un ejemplo. El gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. Gamma del agua estamos considerando 1. Entonces el gamma saturado va a ser igual a el gamma sumergido más gamma del agua. Entonces el gamma sumergido sería 1.99 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Ahora, aquí lo estamos considerando como si la arcilla fuera seca. ¿No ven? Porque dice que es impermeable. Tengo datos de GSUS y tengo datos de la relación de vacíos. Entonces, como tengo ese valor en de gamma del agua igual a 1, entonces considerando que es 2.65 sobre 1 más E, sobre 1 más 0.6, que es la relación de vacíos de este suelo. Estoy considerando seco. Entonces esto va a ser 1.66 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Ahora voy a calcular el peso específico, perdón, voy a calcular la presión efectiva. O sea, ahora las presiones a la profundidad de 6 metros va a ser lo siguiente. Como tengo este gamma sumergido, que es este de acá, multiplicado por su altura. Fíjense de aquí. Aquí tengo 0, aquí 350. Entonces, estando 6 menos 350 me da 250. Voy a quitar. Por 250. 0.99 por 250.
Estamos mezclando unidades. 0.99 me da, de un ratito, 0.99 me da gramos por centímetro cúbico. Entonces esto tendría que ser por 250. Corrígenlo, por favor. 0.99 por 250. Corrígenlo, que hay una mal. Voy a corregir esto. A ver cuánto da. Aquí solamente, lógicamente, aquí pongan 250, aquí pongan 600. Le va a dar este valor. Estamos mezclando unidades. Esto está en gramos por centímetro cúbico. Ahora, si quisiéramos sacar esto directamente, debería ser 99 por 2.5, entonces nos daría este valor. Corríjanlo, por favor. Sí, sale lo mismo. ¿Cuánto les da? Les da 847.5, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Sí, Corríjanlo, por favor. ¿Ya? Estamos mezclando unidades aquí. Ya. Entonces, bueno, esto sería justamente la presión efectiva a la profundidad de 6 metros. ¿Qué estoy haciendo? Fíjense. Estoy sumando la presión de aquí, la efectiva, y más la presión. ¿Por qué estoy sumando aquí directamente? Porque estoy diciendo que es seco, por eso estoy considerando simplemente trabajando con gamma suecia, fíjense. Como no tiene columna de agua, entonces directamente es gamma suecia. Entonces, por eso estoy multiplicando ese valor. Entonces, esto va a ser, aquí arena sería, estamos hablando, aquí estamos calculando, perdón, aquí estamos calculando. Entonces, ¿qué está actuando? Esta agua, ¿no es cierto? Es un peso que está actuando sobre este estrato. Entonces, en este caso, que tengo 1 por 6. Entonces, tengo columna de agua desde aquí hasta aquí, tengo la columna de agua. Aquí tengo 350, aquí 6. Entonces, directamente multiplico toda la columna de agua. Es igual, en realidad, 1 por 6. Metros desde aquí, considerando hasta acá. Bien, entonces ahora ya a los 15 metros es diferente. A los 15 metros, entonces voy a calcular el peso, la presión efectiva que nos dio en este caso era 847.5 gramos por centímetro cuadrado. No sería kilos por metro cuadrado, por acá seguimos mal. Eso nos da 847.5 kilos por metro cuadrado. Es igual a 0.85 gramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Aquí está mal la operación. Entonces, 847.5 kilogramos por metro cuadrado es igual a 0.85 gramos por centímetro cuadrado. La unidad está mal. A los 15 metros, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí es la presión efectiva aquí, más el gamma del suelo multiplicado por este valor. ¿Sí?
Aquí tengo 15 menos 6, 9, ¿no es cierto? 9. Entonces sacan directamente, estoy haciendo la presión efectiva directamente aquí y estoy tomando en cuenta porque esto no hay agua, entonces por esto estoy calculando con gamma más US, que es 1.66. Por eso. Aquí está la efectiva en la parte superior de la arcilla. Esto es el peso específico de la arcilla multiplicado por su altura, que es 900. En total me da, probablemente aquí una equivocación. Aquí, sáquenlo por favor esto. Hay una equivocación aquí. 1.66 por 900 más este valor. Un error ahí. Recién me di cuenta. De 1.66 por 900 más 847.5. Le va a dar entonces 2.341.5. Colguen eso, por favor. El resultado es 2.341.5. Eso es kilos por metro cuadrado. Entonces, serían 2.341.5 kilos por metro cuadrado en centímetros en gramos por centímetro cúbico, sería al revés. Sería serían 100. ¿Cuánto nos daría ese valor de 3.440.5 en gramos por centímetro cuadrado? $2.34. ¿Qué es eso? 2.3415 gramos por centímetro cuadrado. Eso sería. Entonces, eso sería el resultado. Entonces, el diagrama de presión aquí va a ser. Entonces, estamos haciéndolo aquí. Ahora, solamente aquí le estoy pidiendo la presión, la presión efectiva, pero si pidiera la presión total, tendrían que hacer otras operaciones. Aquí vamos a hacer la presión efectiva y la presión total. Ya, entonces, aquí tenemos a los 350, entonces tenemos aquí el peso que está del agua que está ahí, simplemente es, perdón, esta agua de aquí simplemente es un peso, por eso estamos tomando en cuenta la efectiva, el suelo, o sea, a partir de aquí, 350. Por eso en este diagrama estamos hablando así. Aquí está el 0, aquí 350, o sea, todo arriba está el agua. Entonces aquí estamos calculando presión efectiva. A los 6 metros tenemos 0.85, eran 850, ¿no? Kilos por metro cuadrado, que era igual a 0.85, aquí está ahí en metros gramos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos lo mismo que hemos calculado, que era 2.34 gramos por centímetro cuadrado, que equivalía a 2.341.5 kilos por metro cúbico de gramo. Aquí están las unidades, corrijan por favor. Aquí gramos por centímetro cuadrado, aquí también gramos por centímetro cuadrado. Bien. Aquí otro ejemplo. Para el perfil del terreno indicado, trazar el diagrama de presiones debido al peso propio del suelo.
y vamos a calcular la presión total. Aquí tenemos aquí está el nivel 00, aquí tenemos arena húmeda de 2.80 metros. Aquí estamos tomando como punto de referencia 00. Y aquí tenemos el suelo, ¿no es cierto?, a menos 4.20. Aquí está el nivel freático. Y tenemos arena, que es igual a 2.67. La porosidad es 34%. Después tenemos arcilla aquí, con el peso específico saturado de 1.70 gramos por centímetro cúbico. Y a menos 10 tenemos arcilla, admitir impermeable, que es arcilla seca. Tenemos 2.65, que es S, y E 0.7. Entonces vamos a ir calculando primeramente esta camada de aquí. Primera camada, está 280. Entonces, como no nos están dando aquí, como nos dan humedad, nos dicho gamma D, y nos está dando este valor gamma D, que es igual a 1.45, entonces voy a calcular el gamma sub M. Entonces, gamma D es igual a gamma sub M sobre 1 más la humedad. Esa fórmula ya lo tiene. Búsquenlo, por favor. Gamma D es igual a gamma sub M sobre 1 más humedad. ¿No tienen esa fórmula? Hola. Bueno, entonces aquí tenemos gamma D, que es este valor, 1.45 gramos por centímetro cúbico, y tenemos la humedad 20%, estamos expresándolo aquí en decimales. Entonces calculamos el gamma sub M, que nos va a dar 1.68 gramos por centímetro cúbico. Ahora vamos a calcular la segunda camada. Esta parte de aquí. Tenemos G sub S y la porosidad. Entonces aquí calculamos G sub S menos 1 por 1 menos la porosidad, la gamma del agua. Este valor tenemos 2.67 menos 1 por 1 menos 0.34, que es la porosidad, por 1, que es el gamma del agua. Entonces aquí nos da gamma sumergido, nos da 2.1. Ahora, si tuvieron que calcular el gamma saturado, no va a ser que el gamma saturado va a ser igual a ¿qué? El gamma sumergido más 1. Pues va a ser 2.1 el saturado. Ahora, ya tenemos este dato del gamma sumergido en la camada 2. Gamma saturado. Calcúlenlo por favor, ¿cuánto da? Sale 1,10. 1,10, ¿no? Ya está bien. Entonces, aquí falta la tercera camada. Estamos hablando de la tercera camada. La tercera camada, fíjense, estamos diciendo aquí. Aquí arcilla, sin embargo, ya aquí está el gamma saturado ya. Para que sea sumergido, ¿qué tiene que hacer? Gamma saturado menos gamma del agua. Esta es la camada 3, por favor. Póngalo aquí, camada 3. Es el gamma saturado, que es dato, menos gamma del agua. Tenemos 0,7 gramos por centímetro cúbico. Okay. Ya. Y la cuarta camada, que está en la parte de arcilla, vamos a calcular por este valor. Como estamos considerando que no hay agua, entonces directamente se gamma sub S. El gamma sub S es igual a G sub S sobre 1 más E por gamma del agua.
Entonces calculamos que es de 2.65, 1 más 0,7 por 1, que es el peso específico del agua, nos da 1.56 gramos por centímetro cúbico. ¿No? Entonces vamos a calcular aquí la presión total. La presión total aquí en este nivel, porque estamos considerando aquí 0,0, pero aquí tenemos una altura de 2.80. Entonces ponemos gamma, presión total va a ser igual a gamma su m multiplicado por su altura. Entonces el gamma su m era 1.68 por 280, me da 470.4 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, en este nivel, entonces en este nivel que tengo la presión total más el gamma saturado. Fíjense, si ustedes quieren calcular gamma sumergido, es con el peso específico sumergido. Quieren calcular la presión efectiva, pero aquí estamos calculando la presión total, entonces tiene que ser con gamma saturado. Entonces aquí tenemos la presión total en A, que es este, más el peso específico del suelo, el gamma saturado, el peso específico saturado, multiplicado por la altura. Entonces tenemos aquí 470.4 más 2.1 por 420, que es esto, total, nos da 1.352.4 gramos por centímetro cuadrado. Bien. Ahora, el gamma sumergido, tengo hablando aquí, va a ser igual a que no sabemos el efectivo. Presión efectiva. Esta es presión total, esta es presión efectiva. La presión efectiva que va a ser igual a qué? A la presión total en A. Como no tengo columna de agua aquí, entonces directamente también este valor, como si fuera presión efectiva. Más el gamma sumergido de este multiplicado por su altura. El gamma sumergido es 1.1 porque el otro nos daba 2.1. Entonces el gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. De eso estamos sacando este valor por la altura 420. Entonces aquí tenemos la presión total y la presión efectiva. Ahora pasamos al autoestrato. Para calcular el total, tenemos la presión en B, estamos calculando el estrato. Entonces la presión total hasta aquí, en B, más el gamma saturado de este estrato, por H3. Entonces esto va a ser igual a 670 menos 420. Entonces de ahí sacamos la altura. Estamos en este, ¿no? Aquí. Entonces aquí tenemos 2.1 por la altura de 420. Entonces esto me da la presión total, me da 1.352.4 gramos por centímetro cuadrado. Y la presión efectiva va a ser igual a la presión total, porque la primera camada, como no tenía agua, se mantiene aquí con presión total, más el gamma sumergido por esta altura H2. El gamma sumergido es 1.1 por 420, me da 932.4. Ahora ya nos bajamos aquí. La presión total va a ser igual a la presión total en B, más el gamma saturado por esta altura de aquí. Que es igual, me da 1.7 por la altura, por 250, me da 1.777.4 gramos por centímetro cuadrado. Bien, ahora calculo la presión efectiva. Entonces la presión total en B más el gamma sumergido por esta altura de aquí. Entonces me va a dar 0, entonces como era 1.7 menos 1, me da 0.7 por la altura, por 250. Me da
1107.4 gramos por centímetro cuadrado. Y así, bajamos ya a este nivel de acá, tenemos ya en el plano B la presión total en C más el gamma saturado por la altura 4, por esta altura de aquí. Entonces 1777.4 más el gamma saturado, que es 1.56, por la altura, que es 370, me da 2354.6 gramos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces hago el sumergido lo mismo. Esta presión, o sea, estoy tomando en cuenta, fíjense aquí, la presión efectiva, es esto de aquí, ¿no es cierto? Ya tengo acá, más el gamma saturado por 4. Lo que pasa es que aquí estoy diciendo que es impermeable. Estoy tomando en cuenta, entonces, por eso tomando en cuenta el peso específico del material aquí, que es igual a 1.56. Y la presión efectiva va a ser igual que esto, presión efectiva más esto que lo estoy sumando ahí, porque no hay columna de agua. Entonces va a ser 1664.6 gramos por centímetro cuadrado. ¿Ya se fueron? Bueno, entonces, obtenido estos valores, trazo la gráfica. En la misma gráfica pueden trazar el diagrama de presiones totales y presiones efectivas. Aquí estamos calculando, estamos haciendo solamente esta expresión debido a la presión efectiva nada más. Pero sobre este mismo diagrama, trácenlo de presión total, que actúa en el diagrama de presión total. Este mismo esquema pueden aumentar, lógicamente esto lo prolongan y la total le va a dar más grande. Entonces, presión total sería medio tanto. Por favor, aquí hay una corrección que está mal esto. Mi ayudante que me copió me ha dicho mal esto. Escúchame, acá, este es el diagrama de presiones, presiones efectivas. Entonces la presión efectiva aquí es 1684.6. Aquí por favor corrijan. Es 1684.6. Este corresponde directamente a la presión efectiva. Por favor, corrijan acá, en error. Estas figuras se refieren. Figura 79. Ya. Entonces, ahora sobre este mismo diagrama tracen otro diagrama que va a corresponder a la presión total. Entonces ahí sí, recién esta presión va a ir a 2354.6, que va a ser más grande que este. Dibújenlo, por favor, como complemento a este ejercicio. Esto es solamente el diagrama de presiones efectivas. Pero si les pido diagramen la presión total, entonces tienen que hacer otro diagrama. Bien. ¿Se están entendiendo o están confundidos? Hola. Ingeniero, una pregunta ahí, también se puede hacer, incluso se puede hacer otro diagrama aparte a otro lado. Sí puede hacer, sí, claro, ¿por qué no? Pero mejor si lo hacen en junto porque se ve la variación de las presiones totales y efectivas en el mismo diagrama. Lo hacen con otro color. Y aquí abajito se pone referencia, el color azul de diagrama efectiva, el color tanto, presiones totales. Mejor hacer el mismo dibujo, pero si quieren pueden hacer aparte, no hay problema. Ok, gracias.
Bueno, otro ejercicio. Todavía tienen hambre. Ya, dice lo siguiente, este es cortito. Un suelo determinado tiene una gravedad específica de 2.67. Un frasco conteniendo 1000 centímetros cúbicos se llena de esta muestra en un estado más suelto. Después se llena en la forma más apretada posible. Los pesos secos de estas dos muestras son respectivamente, estamos hablando en dos estados, fíjense, suelto y compactado. 1550, el otro pesa 1700 gramos. El suelo natural tiene un valor conocido de la relación de vacíos igual a 0.61. Determinar los límites de la relación de vacíos y las densidades relativas del suelo en estado natural. Este es un problema de examen. Era. Bien, entonces, perdón un ratito. Espera por mí. A ver, ¿se han planteado el problema o nada? A ver, intenten hacer el problema. Ahora, a ver, intenten hacer el problema. A ver. Lo primero que tienen que aprovechar, todos los datos que tiene ahí, por ejemplo, está el peso húmedo, ¿cierto? Cuando está hablando del 13. A ver cuál es el problema. Este era, ¿no? Estaba en este problema, ¿no? ¿Verdad? Sí, ese señor. Ya. A ver, plantéense el problema. A ver. Tenemos como dato que eso es, que es este de aquí. Tenemos el volumen, 1000 centímetros cúbicos. Relación de vacíos tenemos también. Y tenemos el peso seco en ambos casos, que uno cuando está suelto y otro cuando está compacto. Dice que se llena de esta muestra en un estado más suelto, que decir que está suelto, ¿cierto? Entonces, si tiene más suelto, los excedentes va a pesar menos, que va a ser 1550.
Cuando está más compactado, entonces lógicamente va a pesar 1700. Y la relación de vacíos, dice, el suelo tiene un valor conocido de relación de vacíos de 0.61. Todos esos datos son acá. Entonces, aquí podemos calcular primeramente gamma D en estado compacto. Entonces, en estado compacto tenemos el peso seco compacto, ¿no es cierto?, dividido entre el volumen. El volumen es igual, para ambos casos es 1000. Entonces, 1.70 gramos por centímetro cúbico. Ahora, en estado suelto, tenemos el peso del suelo suelto dividido entre el volumen del frasco o del recipiente, que es lo mismo, 1000. Perdón, aquí, es 1.51 gramos por centímetro cúbico. ¿Muy bien? Ahora, la relación de vacíos mínimo va a ser igual, que vamos a sacar el mínimo y el máximo para ambos casos. ¿Ya? Va a ser igual a G sub S por gamma del agua. Esta fórmula ya lo tienen ustedes. Menos gamma D máximo. Este es menos gamma D. Aquí estamos calculando para el D máximo. Entonces va a ser menos 1, va a ser 2.67 multiplicado por 1 dividido entre 1.70. Este de aquí. Nos va a dar 0.571, que es la relación de vacío mínimo, cuando el suelo está compacto. Y el máximo va a ser cuando está suelto. Entonces, G sub S nos varía 2.67 por 1 dividido entre este valor. ¿Cuándo va a ser grama de mínimo? Cuando está suelto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 1.55, nos da 0.723. Y la densidad relativa es igual a densidad máxima menos E natural, es este de aquí. Aquí es natural, por favor. E máximo menos E natural menos E máximo menos E mínimo. Entonces la relación de vacíos máximo es 0.723 menos 0.61 dividido entre 0.723 menos 0.571 igual a 0.743. Eso es la densidad relativa. Esto también se puede expresar en porcentaje. ¿Cuánto sería? El 74.3% de densidad relativa. Cuanto más bajo sea este valor, el suelo es menos compacto. Cuanto más alto sea este valor, en caso, digamos, de que el suelo totalmente compacto, entonces sería 100%. Estamos calculando la densidad relativa. De la cantidad de alumnos, que creo que son 60 y tantos, solamente asisten 20, 25, y los demás, ¿qué pasará? Lo mismo ocurre en los laboratorios. Sabe, lamentablemente parece que estos jóvenes se han acostumbrado, no sé, a clases virtuales donde todo el mundo prueba. Por favor, les estoy recomendando. El examen va a ser presencial. Yo se los pongo las notas que van a sacar. Estudien, por favor. Si no entienden, te preguntan. Interrumpan cualquier duda que tengan cuando estamos en clases, pregunten, yo les voy a sacar de dudas. Y si no sé nada, voy a prepararme para la siguiente clase, les voy a responder. No siempre uno sabe todo, ¿no? Solo Dios sabe todo. El humano no. Aprende. Por favor, entonces, tómale en serio. No quiero aplazarlo. Pero tampoco soy de las personas porque lamentablemente, ¿no es cierto? Yo sé que no todos hay buenos alumnos, estudiosos, se preocupan por superarse, pero también hay gente floja que no asisten ni a clases ni hacen nada en su caso. Están sentados mirando internet o cualquier cosa. No aprovechan lo que sacrifican sus padres. Jóvenes,
Yo le digo lo siguiente, ¿no? En la vida, uno es el arquitecto de su propia vida. Ustedes no estudian para su mamá, ni para su novia, para nadie, para ustedes mismos. Si no aprovechan la oportunidad de ser en la juventud, no se quejan después, no salgan de manifestación echando la culpa a otros porque son pobres y porque le hacen trabajar mucho. Cuando uno comete deshoras en su vida hay que asumirlas. Pues por favor aprovechen su tiempo. Ustedes tienen medios mucho más facilidades que antes, que cuando yo estudié. Antes una fotocopia le costaba 5 pesos, 5 bolivianos. Ahora ustedes tienen 0 centavos, 0.20 creo que está la fotocopia. Tienen internet, tienen todo. Programas para hacer, qué sé yo, AutoCAD, Vector, en fin. Entonces, imagínense, antes trabajaba en escala, con dibujo, en mesas de dibujo, haciendo escalas, no sé. Era más problemático. ¿No? Pero sin embargo, ahora tienen medios, pero sin embargo no la aprovechan. Aprovechen la tecnología, los adelantos que hay, no solamente para ver redes sociales que en cada lugar que se ve. Aprovechen su tiempo. Ustedes saben que el futuro es para la gente que se prepara y lucha por su bienestar. Se vienen etapas difíciles en esta vida. Así que, por favor, pónganle empeño. En algo tienen que ser buenos. Si les gusta hormigón, pero sean buenos en hormigón. Si les gusta suelos, sean buenos en suelos. Si quieren ser, por último, si no les gusta la carrera, pues pueden ser en carpintero, pero buenos carpinteros. Bueno, no se queden un número más. Así que, bueno, pónganle empeño, ¿no? Ahora, si ustedes quieren una clase adicional, aunque sea, ustedes me piden, si quieren un sábado o un domingo, yo les paso clase domingo. Bueno. ¿Quieren hacer otro problema más o quieren dejarlo ya acá? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Quieren hacer un problema más o ya quieren, o tienen otra clase o algo? Si quieren, hagamos otro problema más. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Ya. Una muestra representativa obtenida en estratos de suelo pesa 26 kilogramos con un volumen de 13.8. Entonces, si esto expresamos en centímetros cúbicos, va a ser ¿cuánto? 1.380 centímetros cúbicos, ¿verdad? De esta muestra se extrae un pequeño espécimen, o sea, de 80 gramos en estado húmedo y 70 gramos cuando está seco. Entonces, aquí tenemos peso húmedo y tenemos peso seco. La densidad absoluta relativa de las partículas sólidas es 2.66. Aquí, fíjense, estamos en la densidad absoluta relativa. ¿A qué se refiere? A ver. La densidad seca. La gravedad específica de los sólidos también se llama densidad absoluta relativa o peso específico relativo, también se llama, eso es. Creo que en el examen se les diga esto, no van a saber qué es. La densidad absoluta relativa de las partículas sólidas es 2.66, igual que eso es. Se desea calcular humedad de la muestra, peso de toda la muestra, peso del agua de toda la muestra extraída del estrato, volumen de la parte sólida de toda la muestra, volumen de vacío de la muestra, relación de vacíos de la muestra, porosidad, grado de saturación de la muestra, peso volumétrico húmedo de la muestra, peso volumétrico húmedo de la muestra seca. Todo eso vamos a calcular. Bien. Bueno, entonces empezamos con los datos que tenemos. Fíjense, aquí tenemos el peso húmedo y peso seco y calculamos humedad. ¿Verdad? Aquí tienen el dato, ¿no es cierto? Era 80, después cuando se secó se volvió 70. Está aquí. Tenemos 14.28%.
Bien, el peso seco, entonces yo tengo esta humedad, aquí la fórmula de humedad, como ya tengo humedad, puedo calcular su peso seco. Entonces me vuelve el peso húmedo menos 1 sobre más la humedad, entonces calculo el peso seco. Ya tengo peso seco. Fíjense, de esta misma fórmula estoy despejando peso seco. Y tengo este valor. Entonces ya, puede ser considerado, ¿no es cierto? Aquí estoy con humedad, pero yo, como con esta humedad estoy aprovechando para calcular el peso seco. Bien, entonces tengo el peso seco 22.755.12 gramos. Ahora, el peso de agua no es más que la diferencia del peso húmedo menos el peso seco. Entonces, como tengo el peso seco de esto y el peso húmedo ya me lo dan aquí, 26 kilogramos. Entonces tengo 26.000 gramos menos 22.755, me da 3.244.88 gramos. Es el peso del agua. Bien, este es un dato que me dieron 2.66, que está aquí. Entonces, GSUS es igual a gamma, peso seco sobre el GSUS sobre gamma del agua. Todo esto de espejo, ¿no es cierto? Este valor de aquí, el GSUS, calculo con este dato. Este dato es un dato, también ya lo calculamos, y obtenemos el volumen seco. Muy bien. Ahora, el volumen de la masa del suelo es igual al volumen de los sólidos más el volumen de vacíos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a calcular el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Entonces el volumen de la masa, aquí tenemos datos, fíjense, 13.80 litros, son 13.800 centímetros cúbicos, menos el volumen seco que hemos sacado de aquí, 8.554.56, tenemos este valor. 5.245.44 centímetros cúbicos de volumen de vacíos. Bien. Después nos vamos, lógicamente, a la relación de vacío, volumen de vacío sobre volumen de sólidos. Hacemos esta relación, tenemos 0.613. La porosidad, saben que es relación de vacío sobre 1 más C. O también pueden calcular, ¿no es cierto? La relación de vacío sí va a ser igual a gamma US sobre gamma D menos 1. También pueden calcular por ahí, porque gamma D ya hemos calculado. Ya, entonces, ahora el grado de saturación. Tenemos humedad, que utilizamos esta fórmula. Pero también pueden usar otra fórmula también para si quieren. Humedad por GSUS sobre E, multiplicado por 100. 61.95%. El gamma su M, fíjense lo que ustedes les va a confundir esto que estamos hablando aquí. Fíjense. Aquí, ¿cuál es el peso? A ver, alguien me puede decir, ¿cuál es el peso volumétrico húmedo? ¿Y cuál es el peso volumétrico seco, de la muestra seca? ¿En qué se diferencian los dos? A ver. Cuando uno está en estado natural, el otro cuando ya se ha secado en horno. Cuando hablamos del peso volumétrico húmedo, estamos hablando de gamma su M. El gamma su M también se puede decir peso unitario húmedo, peso específico aparente húmedo, peso unitario húmedo o peso volumétrico húmedo, como estamos diciendo aquí también. Ahora aquí, peso volumétrico de la muestra seca. ¿Cuál es? El gamma D, ¿verdad? El gamma D también se puede decir densidad seca, peso específico seco, peso volumétrico seco, peso específico aparente seco, peso unitario seco. Su verdadero nombre es peso unitario seco. Entonces eso es lo que estamos calculando aquí. Por eso a veces en el examen no saben qué calcular, calculan otras cosas por esa plaza. Entonces aquí, como le decía, gamma su M es igual a esto. Es igual, le decía, ¿no es cierto?, el peso unitario húmedo o peso específico aparente húmedo, en fin. Estamos refiriéndonos, ¿por qué eso? Porque esto está relacionando el peso
de la masa del suelo, donde involucra sólidos y agua. Este es un volumen aparente. ¿Por qué decimos aparente? Porque tiene aire, agua y sólidos. El gamma D, justamente estamos calculando gamma sub m, perdón, gamma sub m, lógicamente, sobre 1 más humedad. Entonces también se llama densidad seca. Su verdadera fórmula de esto, no sé cuánto es, gamma D es igual a qué? Al peso seco dividido entre un volumen aparente, que es el volumen sub m, B sub m. Entonces, ¿qué es lo que varía? ¿Por qué estamos refiriendo al peso seco? Justamente, el peso seco en un suelo es constante. Por eso la humedad que calculamos también está referida al peso seco. Porque se puede hacer humedad referida al peso húmedo, pero se pone el peso seco. O sea, se calcula sobre el peso seco porque el peso seco no varía. Por eso mismo la densidad de la formulita de parte de aquí y calculamos por diferentes formas de calcular este valor. Pero todo siempre está referido al peso seco. Por eso se llama densidad seca. En nuestra jerga regional se dice densidad seca. Pero debería decirse peso unitario seco. Y a esto debería llamarse peso unitario húmedo. Pero no hablamos así, porque en verdad hay forma de decir la misma cosa. Y justamente ahí es donde se aplaza. Porque calculamos otra cosa. Bien. Como ven, los ejercicios no son complicados. Hagan su buen formulario y entiendan cuándo el suelo saturado, parcialmente saturado, cuándo está sumergido, etc. Bueno, entonces, quedamos en este ejercicio. A la próxima clase, no sé, bueno, no lo hemos hecho este ejercicio todavía, ¿no? Entonces, hay varios ejercicios, por favor, entonces la próxima clase vamos a hacer un poquito más rápido, pero participen dándome las fórmulas, ¿sí? Otras fórmulas alternativas para solucionar lo mismo. Bien, quedamos acá entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.